que está prohibido tener sexo en el BID. Sí. Porque no puede ser, me lo estás poniendo a Massa como una especie de boludo. Lo que hizo Massa claramente no es de un boludo. Lindo título, ¿no? Sí. Lo armarte una causa, te la arman. Por ejemplo, le quisieron hacer a Francisco de Narváez. Votame, votate. Quereme, Querete, alica. alicate. Felicitaciones por Racing. Gracias. No hablamos del invitado. No, todavía no. Reflectores, por favor. Reflectores. No hay reflectores, pero está acá otra eminencia en el tema jurídico. Porque como en este tema todo el mundo habla sobre lo que pasa y lo que no pasa en materia de Poder Judicial, supongo que Javier Milei también tendrá alguna aproximación. Porque se supone que un candidato a presidente también debe tener una opinión sobre el tema de la justicia en la Argentina. Es una de las áreas que va a tener que Así manejar. que prepárate, Milei, que vamos a ir sobre eso, cuando te toque el turno. Mientras tanto, porque los economistas del PRO, los de Macri, los de Patricia Bullrich y los de Horacio Rodríguez Larreta, estamos hablando, no se ponen de acuerdo si van a ir por el shock o si van a ir por el gradualismo. Le estamos haciendo favor a Javier Milei, ¿no? Estamos preparando al público para que Javier Milei se distraiga o se meta con esta muchachada que no se pone de acuerdo en materia económica. La otra incongruencia está relacionada con Massa. Sí. Un minuto y acá invitado, charlando sobre estas cuestiones, porque no vamos a hacer proselitismo ni nada parecido, con Javier Milei y a ver hasta cuándo aguantan nuestras monedas en el bolsillo. Porque recordemos, los 1.000 pesos que tenemos, nuestro máximo billete, ¿vale cuánto? $3 y sí, monedas. sí. $3 y monedas. 1.000 pesos y en general esos $3 es una propina mal vista en cualquier lugar del mundo. En un minuto volvemos. Bien, acá estamos con la joven promesa del fútbol argentino, ahora que empieza el Mundial, que bueno, colgó los botines para ser candidato a presidente de la Argentina. Se ha constituido, como ustedes saben, en una suerte de fenómeno inédito en el país a partir de los últimos 3-4 años de la Argentina. Un personaje que de pronto mide en provincias que nunca visitó un porcentaje de votos de un núcleo básico de esa provincia que no lo conoce salvo por la televisión, que lo hace no solo acreedor a una posibilidad superior como candidato a presidente, sino como el elemento clave en las elecciones del año próximo a presidente de la Nación, por su propia aspiración o por lo que él puede decidir para que sea Juan o Pedro presidente. Tiene esas dos alternativas, la propia y la de él con otros. Como ustedes se imaginarán, estoy hablando sobre Javier Milei, que está acá y te queremos preguntar, como economista, porque hoy vamos a tratar, Javier, de sortear todas las carreras o disciplinas que hay en este país, este fenómeno de que la mayor parte de los profesionales de la economía de la Argentina vienen asegurando hace bastante tiempo que la situación económica, sea la financiera, la fiscal, la cuasi fiscal, y bueno, primero que no llega hasta determinado punto, que después no llega a fin de año, después que no llega a marzo. Massa está diciendo, bueno, todo eso lo dicen, pero estamos llegando. ¿A vos qué te parece que va a ocurrir? Y además, ¿de dónde saca, digamos, elementos Massa para convencerse de que no va a asistir a esta gran corrida, a este gran estallido, a esta maxi devaluación o mini devaluación que muchos señalan? Vamos por parte, por la cuestión de la situación macroeconómica de Argentina y del momento de la crisis. Sí. Son dos elementos que interactúan, obviamente, pero son distintos. Respecto a la situación de la economía argentina, Argentina está de cara a lo que va a ser la peor crisis de toda la historia económica argentina. Básicamente, el sustento para afirmar semejante cosa es: hoy tenemos indicadores sociales que son peores que los que teníamos en el 2001, es decir, en la previa del estallido de la convertibilidad. Cuando miramos el desequilibrio monetario,
estamos peor que en la previa del Rodrigazo en 1975. Y esto hay que tenerlo en cuenta por las características de lo que fue el Rodrigazo. El Rodrigazo fue el resultado de las políticas salvajes llevadas a cabo por Helbar de controles de precios, déficit fiscal, emisión monetaria, control de cambios, y eso, digamos, terminaba perdiendo reservas. Y un día vino un señor llamado Celestino Rodrigo, se le sinceró las variables, y lo que pasó es que la inflación se multiplicó por 6 y la cantidad de pobres por 5. Esto es muy interesante porque con los números que tiene hoy Argentina implicaría llevar la inflación al 600% y la cantidad de pobres al 200%, lo cual es imposible. Por lo tanto, como el techo es 100, eso quiere decir que va a terminar con un candombe social enorme. Y lo otro que también... Perdón, te hago una reparación. La situación de los pobres, de la gente vulnerable, de la gente que no tiene trabajo declarado o no tiene trabajo en blanco, inclusive la gente que tiene trabajo en blanco, la caída de todo el tema, digamos, de la clase media, todo eso es un panorama que lo venimos viendo hace un tiempo, pero en términos generales, uno sabe que esas condiciones de vida, a veces, cuanto peor, mejor en la vida política para los que gobiernan. No, yo no creo eso. Y ahora lo voy a explicar, porque todavía faltaba que explicara que además tenés un problema en el balance del Banco Central, que es la relación de los pasivos remunerados, las LELIQs, contra la base, que hoy vos estás en niveles similares a los que tenías en el cuarto trimestre del 88, es decir, la antesala de la hiper. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés toda una situación muy complicada desde el punto de vista macroeconómico. Además, tenés las características fundamentales de todas las crisis argentinas. Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tuvieron origen fiscal, y las características de los desequilibrios fiscales nunca fueron moderados, siempre fueron altos o estrafalarios. Y cuando vos revisás las crisis más recientes, la del 75, la del Rodrigazo, era un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria en el 81 de 11, en la hiperinflación de Alfonsín en el 89 de 8, la convertibilidad con 7, y hoy cuando tomás la Nación Argentina más el Banco Central, estás en 10. Es decir, tenemos un problema enorme. Perdón, con el Fondo Monetario no es que van a decirle que van a bajar al 2.3 el déficit. Bueno, eso también hay toda una discusión de cómo lo van a bajar. La verdad es que no es suficiente, porque vos solamente podés decir que tenés una posición fiscal sólida cuando vos alcanzás lo que se llama la condición de solvencia intertemporal, es decir, que te alcance para pagar la deuda. Eso se logra con superávit primario. Argentina tiene déficit primario. Por lo tanto, lo que sí asegura la condición de sustentabilidad de la deuda es el déficit financiero cero, porque eso quiere decir que vos, si la economía no decrece, es decir, se mantiene estable o crece, sí, digamos, y como vos no crece la deuda porque estás pagando los intereses, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos, la relación deuda-producto sería sustentable. Pero Argentina no tiene ni siquiera resultado primario positivo. Ahora, por lo tanto, digo, Argentina, o sea, tiene un problema muy delicado. Y para complementar esto, y las crisis ocurren básicamente por caídas en la demanda de dinero, situaciones donde la gente se asusta y sale el dinero, más toda la macroeconomía podrida, que en este caso está mucho más podrida, y lo que gatilla las caídas de la demanda de dinero son eventos políticos. Por ejemplo, hubo una fuerte caída, hubo un inicio de caída de la demanda de dinero grosero, lo que fue en la renuncia de Guzmán. Ajá. Entonces ahí tuviste una situación muy compleja y por ahora... Pero, perdón, la verdad, Javier, yo no puedo creer que acá la gente se preocupe por lo que pasaba con Guzmán. O que los mercados se inquieten por lo que pasó con Guzmán. No, pero... es una persona que no ha existido en la Argentina ni como ministro de Economía. Bueno, pero el tipo de cambio te saltó de 200 a 350. Pero venía por toda una serie de situaciones. Ahora, pero, también te puedo decir... Pero de vuelta... Entonces aceptemos que el señor Massa bajó el riesgo país, arregló con el fondo, contuvo el dólar blue... No, la gestión de Massa... Es pobre. Lo único que hace Massa es justamente comprar tiempo.
Es decir, una de las cosas por las cuales yo me hice famoso fue porque en un libro que se llama Política Económica Contrarreloj, allá por el 2014, una cosa así, o sea, y ahí fue cuando me hice famoso, por decirlo de alguna manera, era un modelo de lo que llaman crisis de balance de pagos de primera generación con determinación del momento de crisis. Para los que quieran el subtítulo, digamos, el paper de Floyd y Gaber aplicado. Ahora, en realidad ese modelo es un indicador para tener ideas si estás cerca de la crisis y con la macro que tenés, si vos, por ejemplo, la alejás o la acercás a la crisis. Obviamente que si vos conseguís una pila de endeudamiento, ¿y qué va a pasar? La crisis la corres en el tiempo. Es decir, la gran apuesta de Massa no es arreglar el problema, la gran apuesta de Massa es pasearle el problema a otro. Está bien, entonces, pero ahí discrepo, porque no puede ser, me lo estás poniendo a Massa, vos también podés intervenir, como una especie de boludo. Cuando Massa es presidente de la nación, no quiere ser una persona que resuelva un problema y acercar el barquito a la orilla. Pero lo que hizo Massa claramente no es de un boludo. O sea, lindo título, ¿no? Sí. Massa no es un boludo. Vamos a ponerlo en estos términos. La realidad es que cuando él asume, yo lo que llamé a ese evento lo llamé la rusa ruleta. La ruleta rusa, ¿qué es? Tenés el tambor de 6, una bala y 5 vacíos. Él agarró un arma con 5 balas y una vacía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si él se quedaba en el lugar que estaba, el kirchnerismo, digamos, con los economistas que tiene, estos tan espléndidos, iba a terminar en una mega crisis seguro, o sea, seguro. Es decir, y eso se lo iban a llevar puesto a Massa. Ese es el primer argumento. Entonces, él lo que hace es, se la ruletea. ¿Por qué? Porque la única forma que él tiene de sobrevivir políticamente es tirarse este pleno y que le salga. Si no le sale, muere políticamente, igual que lo que le iba a pasar con la conducción de Alberto Fernández o con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner o los economistas de estos que son todos malos. Entonces él lo que hace es tomar ese riesgo. En finanzas eso se llama real options. Es decir, vos, por ejemplo, una empresa que está quebrada, no agarra y cierra. ¿Qué hace? Toma muchísimo riesgo. Entonces, si le sale mal, ya estaba quebrada, pero si le sale bien, sale de adelante. Esa es la opción que tomó Massa. Es decir, con lo cual yo diría, eso no tiene nada de boludo. Y lo otro que está haciendo es, utiliza endeudamiento para comprar tiempo. Es decir, cuando vos comprás tiempo, el momento de crisis se aleja en el tiempo. Y eso es lo que él está haciendo. Y si la bomba le cae a otro, no le importa. Y si aún así él fuera candidato y ganara, bueno, después, o sea, a los peronistas esto no les preocupa mucho que haya un desborde macroeconómico. Mientras que estén adentro del poder no les preocupa. Es decir, es como a los radicales que lo único que les preocupa es tener un carguito para poder succionar de la teta del Estado, digamos, empobreciendo a todos los argentinos. Vos, Javier, querías pasar al capítulo político. Yo quería salir un poco, preguntarle como salir de la economía un poquito y preguntarle ya como candidato a presidente con relación a este tema que está muy en boga, del tema del lawfare. ¿Vos pensás que existe en la Argentina el tema del lawfare? ¿Pensás que no existe? ¿Creés que la justicia se comporta de manera independiente? ¿O cómo va a ser el capítulo de la justicia en un eventual gobierno tuyo? Bueno, una de las cosas que yo lo he además validado con mi comportamiento siempre es el tema de darle independencia a la justicia. Ahora, hay algún mecanismo como para hacerla bien independiente, y es que la justicia pudiera deslindar sus ingresos del resto del poder, o sea, ya digo, el poder ejecutivo. Claro. Es decir, una de las propuestas que yo tengo es justamente que se pueda escindir ese financiamiento y que lo reciba directamente la justicia y que la justicia se maneje totalmente autónoma. Entonces, cuando no hay forma de poner plata y no hay forma de interferir y todo eso, lo que vos vas a tener es que la justicia va a ganar en independencia, porque si no también siempre los tienen apretados con alguna cuestión de índole presupuestaria. Entonces, no puede ser eso parte de la discusión. Eso tendría que estar, digamos, apartado. Debería, digamos, decir, bueno, estas partidas van a financiar la justicia y esas partidas no las puede tocar más nadie y solamente, las administra la justicia. Y desde mi punto de vista, el gran problema con la justicia es que está contaminada de políticos. Es decir, no quiero políticos en el medio. Es decir, para mí deberían ser todos
cargos de gente que tiene una reputación académica y profesional que amerita, ¿sí?, que ocupen uno de esos lugares, no que aparezca un politicucho de cuarta, ¿sí?, digamos, a tratar de torcer la justicia, porque en el fondo lo que hace eso es quebrar la República, y eso te permite que el Poder Ejecutivo se vuelva un tirano y que el Parlamento, el Congreso, lejos de ser algo de la proxy de la aristocracia, se convierta en una oligarquía, cosa que efectivamente es así. Ahora, con relación específica a lo que Javier habla sobre el lawfare. El lawfare nada más que para Cristina, porque Sí, porque Cristina solo lo denuncia contra ella, no contra los demás. nunca, Está bien, nunca pero- afecta a los otros. pero ¿Vos está qué bien, pensás? pero de ¿Que hay vuelta- lawfare con ella? Pero, a ver, de vuelta, es una cuestión de la justicia. O sea, no debería haber lugar a generar ese tipo de calificación. Es decir, eso es una definición política. Y yo, digamos, o sea, me niego a que pongan a la justicia en el medio de una discusión política. La justicia tiene que ser para impartir justicia. Es decir, no para ver cómo me acomodo con el poder. Y si vos no permitís, o sea, que sea independiente y todo el tiempo le estás haciendo jugadas para que no sea independiente, entonces no es justicia. Es decir, terminan siendo esclavos, ¿sí?, de las riñas del poder político, donde Argentina tiene la mala característica de hacer carpetazos. Entonces, ojo, porque todo este tipo de especulaciones surge porque los políticos se encargan de hacer carpetazos. ¿A vos te encargan hicieron? obvio que te hacen operaciones, que te ensucian, que mienten sobre tu persona, es más, en el caso mío, hasta ya excedieron los límites de lo que eran los límites de la política, porque digo, ya hasta se metieron con mi familia. No sabía. Bueno, está bien, entonces, y han hecho cosas verdaderamente de una bajeza enorme, pero bueno, la verdad es que ahí es una decisión personal. O sea, ¿cómo uno cree que esto se cambia? La verdad es que, mirá, la hinchada argentina puede ser muy linda, grita lindo, es muy colorida, pero ¿sabe qué? Los goles lo hace Messi. No los hace gritando de la tribuna. O sea, la tribuna ayuda, pero vos ponés la pelota en el medio, la tribuna no mueve Está claro. la pelota, no se mueve. No se mueve. Entonces, la única forma que vos tenés de hacer esto es de involucrarte. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos les disputás el poder real, los tipos no se quedan quietos y se van a dedicar a ensuciarte como sea. O sea, van a tratar de destruir tu moral, te van a tratar de destruir como persona, te van a tratar de destruir como profesional, te van a destruir en todos los aspectos de tu vida. Y eso, digo, ellos no tienen ningún tipo de reparo. Y si eso implicara, por ejemplo, armarte una causa, te la arman. Vamos, sabemos, o sea, lo que, por ejemplo, lo que le quisieron hacer a Francisco de Narváez, o lo que le hicieron a Olivera, digo, A vamos, Juez. o sea, A Juez, la gente se olvida que a Juez también le hicieron una. bueno, entonces, digo, ¿por qué? ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay políticos metiéndose adentro de la justicia, armando causas, o por ejemplo, agarra a alguien, hace una declaración disparatada, estúpida, digamos, o sea, verdaderamente increíble, ¿sí? La arreglan con un periodista amigo o un medio que le ponen pauta y de esa manera hacen una noticia falsa, la hacen circular, como implica una sospecha de un delito, digamos, un fiscal amigo que hace, Sí, agarre, y bueno, y funciona así. Es decir, entonces, o como de repente, digamos, es el mismo mecanismo de la posverdad. Si te instalan Javier, una mentira, literalmente. Javier, para ser un poco más práctico con otras cuestiones. Vos, No, esto es bien práctico, Sí, sí. Roberto, ¿no? Porque esto No. vos sabés que es en el fondo, digamos, en lo que los tienen atrapados a los jueces. Sí. Porque esto no es un tema trivial, porque el hecho de que los jueces estén de rehenes de las miserabilidades de los políticos y de depender del fondeo de los políticos, hace que después vos tengas las locuras que son el manejo del Poder Ejecutivo, las barrabasadas que puede terminar haciendo, digamos, el Poder Legislativo, y sin embargo, Dios, nadie va preso. Claro. Yo me recuerdo cuando fue el despiole de la Banelco, el único que fue preso fue el denunciante, o sea, mataron al mensajero. Sí. Pero nadie más. bueno, fueron a juicio, ¿no? ¿Y les pasó algo? No quedó ninguno preso. Bueno, habrán tenido buenos abogados. Bueno. Javier,
Vos sos un fenómeno hoy en materia de audiencia, sos un fenómeno en materia de adhesiones, sobre todo por la novedad y en contra de las estructuras. Inclusive sos un fenómeno no solo en los jóvenes, sino que ahora ha captado a los viejos. Hay otros renglones etarios que te acompañan. Pero también hay un dato en toda esa gente que dice, yo lo voto a Javier Milei como legislador, como diputado, eventualmente como senador, pero no sé si para presidente. ¿Vos qué sentís frente a eso? No es la sensación que yo tengo. No es lo que manifiesta la gente. No es lo que manifiestan encuestas que ni siquiera las pago yo. Es decir, justamente hoy el problema más grande de la Argentina es la inflación. El 70% de los argentinos cree que el problema es la inflación. Y la mayor parte de los argentinos considera que, y con mucha razón, que el único que lo puede arreglar soy yo. ¿Vos querías preguntar? Yo una cortita. Hace poco se presentó el libro de Mauricio Macri, ¿Para qué? ¿Y crees que si uno lee ese libro, tal vez uno puede pensar que si no hubiese existido tu irrupción en la política argentina, no se hubiese escrito ese libro? ¿Vos crees que viraste el eje del discurso público en la Argentina? Cosas que Mauricio Macri dice en ese libro no hizo durante sus 4 años de gobierno. De hecho, durante su gobierno se jactaba de que su gobierno era socialista, ¿no? El propio Marcos Peña lo dijo, el propio Durán Barba decía que era el nuevo socialismo. Él mismo señaló eso. Yo entiendo que él estaba muy condicionado por sus socios políticos, llámese la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, estaba muy condicionado políticamente por la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, con lo cual, digamos, es otro lastre, y el ala blanda del PRO, las palomitas, o sea, las palomitas tibias, que ellos mismos, o sea, está cuando hace la presentación de Mauricio Macri de su libro y dice, no, bueno, yo quería ir con el ajuste fiscal más fuerte, más adelante, y Vidal ahí diciendo, nosotros no lo dejamos. Es decir, entonces, primer punto. O sea, bueno, eso es culpa de Mauricio. No, bueno, está bien, obviamente, digamos, o sea, la verdad que es obvio que cometió errores, o sea, y él, digamos, lo debe tener claro. Ahora, el punto es, lo que es cierto, que hoy se discuten cosas que no se discutían. De hecho, bueno, hay personas que se arrogan eso, que es difícil de entender de por qué se lo arrogan ellos cuando en realidad eran desaparecidos políticos y para lo único que aparecieron fue para tratar de arruinar mi candidatura, ¿no? O para ensuciarme y hablar mal de mí. Pero la gente, digo, no se equivoca. ¿No? Porque, digo, la gente se da cuenta, o sea, a ver, antes el foco central que tenía la sociedad era el colectivismo, la asistencia. Hoy, el foco central de la sociedad como valor es la libertad. Ponele el nombre que quieras, pero digo, otros que venían fracasando de antes, o sea, no se pueden arrogar ese éxito, porque justamente esos son los mismos que condenaron al liberalismo a que las reuniones que se hacían en un ascensor sobraba espacio. Entonces, desde mi punto de vista, de hecho, si hay algo que se me reconoce a mí respecto a todos los demás potenciales presidenciables, es que soy el único que tiene una propuesta. Es decir, yo he presentado mi programa económico, el conjunto de reformas, son 3 familias de reformas, o sea, la primera generación, segunda generación, tercera generación. Además, cada una de las políticas que se corresponden con ello están secuencializadas, está decidida cuál es la secuencia, hay una justificación empírica, hay una base de toda la teoría del crecimiento económico, por qué hago la propuesta que hago. Además, eso lo hice en Córdoba, por ejemplo. Después presenté en la provincia de Mendoza el primer esbozo de la dolarización y hice una versión más académica en el Teatro Broadway, que era El fin de la inflación, donde participaron gigantes como Alberto Venegas Lynch hijo, o el caso de Domingo Cavallo, de Federico Sturzenegger, la queridísima Diana Mondino y, digamos, un tipo brillante como Héctor Rubini. Entonces, digo, justamente el único que está proponiendo soluciones para salir de todo esto soy yo. Y el rol que yo tengo en el plano legislativo, yo digo, te propongo un ejercicio, Roberto. Decime cuándo en la Argentina se discutió tanto lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Porque no es un problema de lo que pasa en el Congreso, porque con el Senado no te pasa lo mismo.
Es decir, te pasa con la Cámara de Diputados. Entonces, digo, ¿por qué crees que pasa todo eso en la Cámara de Diputados? ¿Sabes cómo lo llamo yo? Yo lo llamo... Y eso que vas poco, dicen. Bueno, hubo 13 sesiones y fui 11. Pero bueno, eso es la posverdad, es la típica mentira que quiere instalar el Macri, no el macrismo, sino el ala palomesca de Juntos por el Cambio y el ala de izquierda. Vamos a ponerle un nombre y apellido, Horacio Rodríguez Larreta. Sí, bueno, sí, y sus socios, digamos, radicales y sus socios... Está bien, ahora vos estás como más identificado con Patricia Bullrich. Pero Tengo una excelente relación con Patricia Bullrich. Pero si Patricia Bullrich llegara a ser la candidata de ese bloque opositor, sería inconveniente para vos, muchísimo más inconveniente que si fuera Horacio Rodríguez Larreta, ¿o no? Pero dentro de la especulación política eso es cierto. Pero a mí, digamos, yo trabajo para una Argentina mejor y una Argentina que tenga esas... Ejemplo, si yo entrara al balotaje, eso sería una buena noticia porque dejaríamos afuera el kirchnerismo y eso sería un logro importante, sí. Digamos, pasar la hoja de algo tan oscuro de la historia argentina reciente, desde el regreso de la democracia. Eso sería un primer... Ahora, qué raro, porque vos no sos exactamente un gorila, no te ven así. Yo no soy gorila, eso es lo que pasa. O sea, ahora que yo no sea gorila, porque cuando a mí me preguntan cuándo empezaron los problemas de Argentina, empezaron en 1916, no en 1945. Está claro. Ahora, digo, y hay toda una explicación, puedo dar el fundamento. Para mí el problema en Argentina es la izquierda, y ahí, digamos, esto lo trajo Irigoyen, el radicalismo, el primer populista fue Irigoyen, eso no hay duda. Eso lo dijo Mauricio Macri, ¿no? Sí, lo dijo después de tener una charla conmigo, pero después no se animó a defenderlo. Claro, todos los problemas que tuvo después por decir eso. Pero ahora no te ves con Mauricio. Vos. No, fue, digamos, eso fue un zoom entre los dos. Que los modera Alberto Venegas Lynch. Pero que son conocidos los 3 zooms esos que tuvimos. El propio Alberto los publicó y todo. Y el expresidente Macri también lo contó. O sea que no estoy contando nada nuevo. Pero, entonces, la realidad es que, volviendo al tema de lo legislativo, ¿cuál es el punto? El punto yo lo llamo el efecto reflector. Para destrozarme a mí, pusieron un reflector arriba mío. Y lo que no se da cuenta que como yo estoy limpio, a mí no me jode, pero muestra la basura que son los otros. ¿Me entendés? Porque cayó la luz ahí. Entonces, nunca en Argentina se cubrió tanto la actividad legislativa. Pero no, de vuelta, no tenés el mismo efecto con el Senado. Lo tenés con la Cámara de Diputados. O sea, eso no pasó nunca. Y sin embargo, eso te da que en realidad el vuelo es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, y eso te deja en evidencia. Lo interesante de todas estas cosas es que los ves como operan la basura que son, los mentirosos que son. Ejemplo, cuando tratan de instalar la tasa Milei. ¿No? Sí, Mirá, sí. Pero mirá qué interesante. Los mentirosos de Juntos por el Cambio, que dijeron que eran ellos, o no sé, estábamos a un paso de Venezuela, para copiar el discurso dijeron que nunca iban a subir los impuestos, que no iban a crear... Bueno, primero fueron cómplices en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual ese endeudamiento, hay que contarle, quizás son tan brutos que no lo saben, pero el endeudamiento son impuestos futuros. Punto 1. O sea, cuando vos votás déficit fiscal, votás nuevos impuestos, porque es o deuda, que son impuestos futuros, o emisión monetaria, que es impuesto inflacionario, o suba de impuestos explícito. Es decir, con lo cual, si vos aprobaste déficit fiscal o algo que permitía el financiamiento del déficit fiscal, sos cómplice de suba de impuestos. Punto 1. Al margen de que esos números atrás tenían suba de impuestos. Ahora vino el presupuesto nuevo para el 2023. Ahora, qué interesante, porque viene con un déficit fiscal de 6 billones de pesos. Es decir, más que una base monetaria, 20% más que la base monetaria. Según como la miras, en otro momento puede ser 25%. Ahora, vos fíjate esto, y al tipo de cambio con el que trabaja el gobierno son 30.000 millones de dólares. Es decir, que cuando los radicales porque Juntos por el Cambio siempre juega así. Una parte hace del bueno, otra parte hace del malo, uno hace del cándido, pero siempre le dan los votos al kirchnerismo. Es decir, vos vas a ver que siempre le dan los votos al kirchnerismo. Entonces, ¿quiénes le dieron el quórum al kirchnerismo para esta aberración que implicaba 30.000 millones de dólares más de impuestos? Los radicales. ¿Por qué? Porque bajó la orden de todos los gobernadores radicales y también, digamos, interés de Larreta. ¿Por qué? Porque necesitan plata para la campaña electoral de 2023. Entonces, no les importó reventarle la cabeza a los argentinos con 30.000 millones de dólares más de impuestos,
con tal de tener ellos plata para su campaña. Incluso, Javier, la tasa Milei salió con un voto de Juntos por el Cambio, ¿no? Bien, salió con un voto de ellos. Exacto, por eso es lo que quiero contar, cómo miente Juntos por el Cambio, cómo instala una mentira, cómo la posverdad, y eso se maneja y se opera desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, que es la gente de Larreta. Pero, primer punto, o sea, ¿quién le dio el quórum? Yo no di quórum, ¿eh? El quórum se lo dieron los radicales. Ay, se lo dieron los radicales. Son parte de tu coalición, dale, ¿qué me venís a joder? Ahora, pero eso no es todo, porque hay que contarle que el quórum tenés con 129 diputados y había 117 kirchneristas, porque Máximo Kirchner no estaba. No solo eso, después tuviste que aprobarlo. Es decir, yo voté en contra de ese presupuesto de porquería, ese mamarracho. Ahora, ¿sabés cómo salió la votación? 180 a 22. Es el presupuesto con mayor cantidad de votaciones de los últimos 20 años. La pregunta es, si son 117 los kirchneristas, ¿cómo llegaste a 180? Te faltan 63 votos. ¿Quién te cree que se los dio esos votos? Se los dio justamente Juntos por el Cambio. Se los dieron los radicales. Digo, ¿entendés? O sea, Lustó, Tetaz, Jacobiti, felices con toda la guita, por ejemplo, que le pusieron vía la UBA. No solo eso. Entonces... Perdón, la UBA sola no. Otras universidades también. Claro. Entonces... Javier, perdóname. Cuando te pones mejor, te tengo que sacar del aire. No, pero déjame meter un remate. Y después, digamos, frente a ese escándalo, después se quedan negociando en particular, que es donde corre la corrupción. Yo decidí hice la de Ulises, me abracé al palo mayor de la moral y entonces después me tengo que bancarlo. Yo no quiero ser parte de cuando los veo ahí runfleando en contra de los argentinos, afanando en contra de los argentinos. ¿Qué hice? Me levanté y me fui. Fíjate esto, cuando la coalición cívica, otros mentirosos seriales, pasa la votación, me echan la culpa a mí de eso. Primero habría que decirle que 121 a 120 tenés 241, te faltan unos cuantos todavía para llegar a 257. Punto 1. Punto 2. Deberían explicar por qué 4 de sus diputados no estaban. No solo eso, deberían explicar también por qué se levantaron 4 diputados, que 2 hombres de izquierda y 2 radicales se levantaron solamente para que no se vote ese artículo. Y no solo eso, sino que además, cuando estaban ahí votando, el voto 121, que torció la balanza a favor de esa tasa, se lo dio a Massa. Por lo tanto, a los mentirosos de Juntos por el Cambio, que además, digamos, vuelcan torres de guita en los medios para influenciar y diseminar mentiras, que le expliquen que fue de ellos. Es más, en un medio, ¿sí?, un periodista independiente, estaban los penatos echándome la culpa a mí de esto, y que todo era culpa mía, y que todo era culpa mía. Y le dice, pero discúlpeme, mire, sucede que acá hay uno que votó, que se llama Massa, y es de usted. Ah, no lo sabía. O sea, me estaban acusando y ni siquiera tenía el listado de los que habían votado. Javier, insisto, cuando te pones mejor, justo llega el camión con la plata y te tenemos que sacar. Bueno, pero les voy a dejar un mensaje a los argentinos. Yo tengo un amigo que se escapó de Cuba. Sí. No es tan heroico como todo el mundo cree. Y tuvo la posibilidad en marzo de 1989 de ir a Alemania. Y dijo, esto no se cae más. Y el 9 de noviembre se estaba cayendo. Es decir, una mejor Argentina es posible. Alemania Oriental. Sí, se cayó la Alemania comunista. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Hay un futuro mejor? Es posible si ese futuro es liberal. Y hoy el único que representa esa solución y esa propuesta, que además no es Sarasasara, es vamos a hacer un plan integral. No, es programas concretos, presentado en Córdoba, presentado en Mendoza, presentado en el Broadway, a pesar del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Donde si nosotros hacemos eso, en 35 años vamos a ser potencia mundial. Vamos a un corte. Te agradecemos la presencia. Gracias. Un abrazo. Gracias. Felicitaciones por Racing. Gracias. Bueno, cerramos. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal.